Buenos días, yo soy Thomas Hobbes y fui un filósofo inglés. Nací el 5 de abril de 1588 y fallecí el 4 de diciembre de 1679. Fui hijo de un eclesiástico y quedé a cargo de mi tío cuando mi padre me abandonó. Tras participar en una pelea en la puerta de la iglesia, estudié en Magdalen Hall de Oxford y en 1608 entré al servicio de la familia Cavendish como preceptor de uno de sus hijos, a quien acompañé en sus viajes por Francia e Italia, y en 1608, entre 1608 y 1610. Mi obra Leviatán en 1651, ahí establecí la fundación de la mayor parte de la filosofía política occidental. Respecto a mi nacimiento, en una ocasión dije, el miedo y yo nacimos gemelos, dado que mi madre dio a luz de forma prematura por el temor que infundía la Armada Invencible española. Acercándose a costas británicas, he sido considerado a lo largo de la historia del pensamiento como una persona oscura. De hecho, en 1666 en Inglaterra quemaron mis libros por considerarme ateo. En vida tuve dos grandes enemigos contra los que mantuve fuertes tensiones, que fueron la Iglesia de Inglaterra y la Universidad de Oxford. Mi obra, no obstante, fue considerada como la línea de ruptura con la Edad Media, pues mis descripciones de la realidad de la época fueron impresionantes para todo el mundo. A la muerte de mi alumno en 1628, regresé de nuevo a Francia para entrar al servicio de Gervase Clinton. En dicho país permanecí hasta 1631, cuando los Cavendish me solicitaron de nuevo como preceptor de otro de sus hijos. En 1634 acompañé a su nuevo alumno y realicé otro viaje al continente, ocasión que aproveché para entrevistarme con Galileo y otros pensadores y científicos de la época, entre los que figuraron René Descartes y Pierre Gassendi. Las leyes que rigen en el comportamiento humano, según mi persona, son las mismas que rigen en el universo y son de origen divino. De acuerdo con ellas, el hombre siempre ha estado en estado natural, es antisocial por naturaleza, solo se mueve por deseo y por temor. Su primera ley natural, que es la autoconservación, lo induce a imponerse sobre los demás, donde se deriva una situación de permanente conflicto, que es la guerra de todos contra todos, en la que el hombre es un lobo para el hombre. Para poder construir una sociedad es necesario, pues, que cada individuo renuncie a una parte de sus deseos y que llegue a un acuerdo mutuo de no aniquilación con los demás. Se trata de establecer un contrato social, por decirlo así, de transferir los derechos que el hombre posee naturalmente, sobre todas las cosas, en favor de un soberano dotado de derechos ilimitados. Este monarca absoluto, cuya soberanía no reside en el derecho divino, sino en los derechos transferidos, sería el único capaz de hacer respetar el contrato social y garantizar así el orden y la paz, ejerciendo el monopolio de la violencia, que desaparecería de este modo de la relación entre individuos. Muchas gracias por escuchar mi exposición. Oh, hola. Hola a todos. ¿Cómo están, mis queridísimos amigos? De aquí, un cordial saludo. Su querido amigo, filósofo, historiador alemán, Johann Gottlieb Fichte. Pero bueno, me tomaron aquí un poquito por sorpresa, haciendo algunas anotaciones para mi aporte en cuanto a lo que es el tema de la filosofía. Pero bueno, antes de comenzar con esto, comencemos una pequeña introducción. Ante nada, mis amigos, quiero, decirle un poco acerca de cómo me conocen a mí. Se me conoce también como el precursor
de otros famosos filósofos, como lo fueron Schelling y Hegel, ¿vale? También se me conoce como el padre del idealismo alemán, el famoso idealismo alemán. Y también como el creador de la famosa triada dialéctica, que es simplemente un término que le quise dar para hacer referencia así a lo que viene siendo la expresión de la tesis, la antítesis y la síntesis del ser humano, ¿vale? Pero bueno, continuemos un poco con lo que viene siendo mi vida. Un poco de mi vida es que, bueno, yo vengo, mejor dicho, de una familia que fue, digamos, de bajos recursos. Tuve que arreglármelas por mí mismo para ganar un poco de dinero, hasta que en un punto de mi vida el famoso Baron von Militz, un gran amigo mío, me acogió como una futura promesa y vino a realizar lo que viene a ser el acto de financiar todos mis estudios. De aquí, verdad, un saludo para él, muy agradecido por siempre con él. Pero bueno, digamos que mis estudios siempre fueron de primera calidad, tanto en la Universidad de Jena como en la Universidad de Leipzig, famosas universidades muy prestigiosas, por cierto. Pero bueno, hablemos un poco de mis obras y de mis aportes hacia lo que viene siendo la filosofía y cómo se manifiesta un poco hoy en día, ¿vale? Comencemos. Se me conoce mucho por la obra llamada El Fundamento del Derecho Natural, y también por la creación del llamado socialismo ético, aquel que se basaba más que todo en plantear que cada hombre que trabajara debía tener vivienda digna, un salario digno con el cual cubrir sus necesidades y una buena comida, una comida con la que pudiera satisfacer, o la que puede, mejor dicho, satisfacer cada hombre de su familia. Esas son mis principales obras y aportes. Por supuesto, hay unos cuantos, pero esos son los que más relevancia tuvieron durante mi vida. Y hoy en día se refleja más que todo de manera, podemos, si así se nos permite expresarlo de una palabra, lo que viene siendo el poder de la retórica, el cual se usa muy hoy en día, tanto en los medios de comunicación como en la vida política, ¿verdad? ¿Y qué viene siendo la retórica? Es aquel poder de la palabra, aquel que nos permite ser alguien ante la multitud, reflejarnos como una personalidad distinta, que es capaz de mover todas las masas. Y todo esto se refleja mucho en mi aporte, sobre todo en la del socialismo ideal, que a lo largo de los años se le ha venido transformando un poco y se le ha dado un enfoque el cual nunca quise que fuera ese. Pero bueno, señores, es lo que hay. Y bueno, conociendo un poco más de mi vida, desde aquí les mando un saludo, desde aquí de mis oficinas en Leipzig. Y bueno, hasta luego, mi gente. Un saludo. Mi nombre es Arthur Schopenhauer. Soy un filósofo reconocido, considerado como uno de los más brillantes del siglo XIX. Mis padres. Mi mamá fue escritora de literatura y mi padre comerciante, fiel comerciante. Tuve una sola hermana que era 9 años menor que yo. Mi padre quiso que le siguiera sus pasos y por esto empecé y viajé con el tema del comercio. Empecé a estudiar comercio y estudié en Alemania. Luego de esto viajé por todo el mundo y en ese mismo año mi padre falleció. Cuando mi padre fallece me di cuenta y conocí a muchas personas que me impulsaron a darme cuenta que realmente el comercio no era mi vocación, que era la filosofía. También estaba estudiando en la Facultad de Medicina, pero dejé esto para dedicarme a la filosofía. Me di cuenta que esta era mi pasión y mi vocación. Entré a estudiar filosofía y en la mitad de esta carrera empecé a escribir muchos libros, muchas reseñas, con filósofos, con profesores que me ayudaron. Mi primer libro fue El mundo como voluntad y representación, uno de mis libros más reconocidos. También fue sobre la visión y los colores, otra obra muy buena que fue reconocido mundialmente. Luego que me gradué, empecé a dar clases en la Universidad de Berlín y duré dando clases ahí como 6 meses.
Luego de esto estuve muchos años, como 6 años, sin publicar y sin dar clases, hasta que por fin volví en el medio y volví a reintegrarme. Y ahí empecé a dar clase de nuevo en la Universidad de Berlín nuevamente, hasta mi fallecimiento. En Burlington, Vermont, el 20 de octubre de 1859 y morí en Nueva York el 1 de junio de 1952. Fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. Fui el filósofo estadounidense más importante de la primera mitad del siglo XX, junto con Charles Sanders Peirce y William James, el cual fue uno de los fundadores de la filosofía del pragmatismo. Del siglo XX, fui la figura más representativa de la pedagogía progresista en Estados Unidos, aunque se me conoce más por mis escritos sobre la educación. También escribí influyentes tratados sobre arte, lógica, ética y democracia, en donde mi postura se basaba en que solo podría alcanzar la plena democracia a través de la educación y la sociedad civil. En este sentido, yo abogaba por una opinión pública plenamente informada mediante la comunicación efectiva entre los ciudadanos, los expertos y políticos, con estos últimos siendo plenamente responsables ante la ciudadanía por las políticas adoptadas. Siendo discutida hoy en día respecto a los fallos del sistema escolar estadounidense. Por un lado, soy criticado por los conservadores fundamentalistas y por otro lado, soy considerado el precursor inspirador de los reformadores partidarios de una enseñanza la cual está centrada en los niños. Gracias.